Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Intrusiones Teológicas. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Y también me da mucho gusto tener para esta conversación a mi amigo Jesús Rodríguez González. Bueno, no. Primeramente, gracias por el espacio. Ahora sí que el otro fue la prueba. Estaba viendo la buena. Esta es la buena. Esta es la buena, pero la verdad es que siempre, aunque se hablen a veces de... Creo que el cristianismo siempre da vuelta a los mismos temas. Uh-huh. Pero siempre es agradable hablar de los temas que nos involucran. A veces extender un poquito la liga. Yo creo que esto es parte de ello. Uh-huh. Y agradezco la invitación. Yo creo que esperemos que salga algo bueno de esto. Esperemos que sí. Bueno, para ir directo al tema, hoy nos toca en la conversación hablar de una articulación que a mí me parece fundamental en el camino de la construcción de la verdad en la historia de la Iglesia, o en la historia del cristianismo particularmente, que tiene que ver con esta triple articulación de la revelación, la fe y los dogmas. Sí. ¿Verdad? Y bueno, para eso quisiera iniciar preguntándote ya directamente, Jesús, cuando estamos hablando de la revelación, que es de lo primero que hablaremos, cuando estamos hablando de la revelación y de que Dios se revela, porque parece que es una pregunta sencilla, pero en realidad es compleja, puedo entenderlo, y además es muy amplia. Demasiado. Entonces, cuando Dios se revela y nosotros decimos o declaramos que Dios se revela, ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, yo creo que primero, o sea, la cuestión básica, yo creo que la pretensión primera es que la revelación significa quitar el velo. O sea, de hecho de ahí viene la palabra. Revelación es algo que está velado y algo que se expone claramente. Por lo tanto, o sea, como cualquier otro tipo de religión, o sea, religiones teístas, hay que ser como muy específico. En las religiones teístas, o sea, existe el concepto de que Dios se puede comunicar con el hombre. Uh-huh. O sea, por eso también hay que ser específicos en que no creemos en el cristianismo, en este sentido es una religión teísta, no es una religión deísta, sino que pretendemos que Dios puede hablar al hombre, y ese hombre puede entender lo que Dios está hablando. Okay. Entonces ya ahí con eso ya tenemos un problema. Entonces, porque ¿qué es lo que Dios comunica al hombre? Yo creo que ya tenemos ahí un primer punto. ¿Y cómo es que el hombre lo puede interpretar esa revelación? Ok. Que yo creo que eso va concadenado con los temas que vamos a seguir hablando. Uh-huh. O sea, podemos decir, bueno, Dios se revela, ok, puede hablarnos, y lo difícil, o sea, podemos entender lo que nos está diciendo. Okay. Entonces, revelación significa que Dios quita el velo, puede hablarnos y nos comunica un conocimiento y el hombre puede hacer ese conocimiento suyo. Uh-huh. Entonces, creo que de alguna manera cuando hablamos de esa verdad, uh-huh, hay que entender que no es un tipo de una verdad científica, uh-huh, ni tampoco es una verdad técnica, sino que es una verdad para el hombre. Uh-huh. Que también ahí yo no llevo otro punto, ¿a qué hombre le está hablando? O sea, ¿qué tipo de hombre es el que necesita esa verdad que se está revelando? ¿La revelación tendría un destinatario específico? Sí, porque, por ejemplo, hay muchos tipos de discusiones dentro del cristianismo, que si la Biblia, el Génesis, de que si cuántos años, que la creación, y a la Biblia no le interesa hablar ese tipo de verdades. Que ese es un punto. O sea, por ejemplo, cuando a veces en muchas iglesias utilizan como que la Biblia te va a enseñar cómo administrar tus finanzas. O sea, no es ese tipo de verdades las que les interesa hablar No Dios, está para eso la Biblia. No, exactamente. No es un manual de economía, no es un manual de política, no es un manual científico. Claro. Pero nos comunica una verdad. Es correcto. Y esa verdad es para el hombre necesitado
de una espiritualidad. O sea, bien decía San Agustín en sus confesiones, ¿verdad? Tú nos creaste para ti y no vamos a poder descansar hasta que hallemos paz. Exactamente. Entonces, esa es la verdad que la Biblia nos habla y valga, y lo voy a decir, que el cristianismo, o sea, es una pretensión de verdad a final de cuentas. Okay. Entonces, yo sé que va a ser complicado en este mundo tan polifacético y que existe cierta dificultad para decir, pero el cristianismo como religión, o sea, tiene una pretensión de verdad. O sea, no podemos negar que, igual que el islamismo, igual que el judaísmo, que cualquier otro tipo de religión. Entonces, esa verdad es la que nosotros, como cristianos, tenemos una pretensión, el cual decimos, bueno, esto es lo que creemos. Okay, así es. Pero no es una digo, aquí también hay Sí. una discusión que puede también brotar de esto, de que hay de verdades a verdades, porque de pronto de tradición a tradición, de la tradición cristiana a la tradición islámica o a la tradición judía, hay siempre una pretensión que se puede superponer una sobre otra, ¿no? Sí. Cuando decimos que Dios se revela, nosotros estamos diciendo un tipo de verdad. Pero habrá una revelación que sea incorrecta. Alguien que tenga una revelación, podríamos decir, es que esa revelación no es la que contiene la verdad. Bueno, y valga, voy a traer simple. Trato de ser muy específico y algunas cuestiones las voy a tratar como muy, muy cuidadosamente. O sea, el cristianismo en ese sentido, o sea, al tener una pretensión de verdad, o sea, y que quiere exponer al mundo, y valga, no podemos reducir muchas cosas y ser, o sea, valga, el cristianismo es tanto inclusivo como exclusivo. Es que eso es complicado para nosotros, porque Jesús dice, bueno, ven tal cual eres, pero no te quedes tal cual eres también, o sea, entonces Jesucristo invita a todo el mundo, pero también dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, o sea, eso ya corta muchas cosas y es complicado, o sea, yo sé que es complicado. Entonces, como cristianos, o sea, aunque ya es que en el Concilio Vaticano II dijeron que en las otras religiones hay ciertos senderos de verdad. No dicen que está la plenitud de la verdad. Obvio. Sí, no pueden decir eso. Pero es normal, porque al final de cuentas todas las religiones, de alguna manera, pues van a decir eso. O sea, no, valga, el que cree todo, al final de cuentas no va a creer en nada. O sea, tienes que tener cierta... Es como, valga, en la filosofía, en muchas situaciones... No puedes ser hegeliano y heideggeriano al mismo tiempo. O sea, te tienes que decantar al final de cuentas por uno. Definirse. Definirse. Entonces, yo creo que en ese sentido también el cristianismo, valga, y lo digo con todo respeto, o sea, va a decir que hay revelaciones que pueden tener cierta pretensión de verdad, pero no tienen la plenitud de verdad. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado al decir, no, esto no. O sea... Valga, o sea, por ejemplo, el cristianismo tiene una gran deuda con el judaísmo. O sea, porque al final de cuentas Cristo es judío. Así es. O sea, eso... La primera iglesia fue judía. Exactamente, entonces... Pero lo que dice es que esa revelación fue progresiva. Entonces, Dios se fue revelando tal y cual. Y como dice San Agustín, el Nuevo Testamento, o sea... El Antiguo y el Nuevo Testamento son uno, ¿verdad? Estaba velado en una parte y se revela completamente en el Nuevo. Ok. Entonces, yo creo que hay revelaciones que no son plenas, lo digo desde un punto de lenguaje cristiano, o sea, quiero que lo entendamos. Y, o sea, ya dentro del ámbito cristiano, o sea, por eso existe una palabra, si hay revelaciones que podemos decir, o sea, o que podemos hablar, que pueden tener una mala interpretación. Ok. Eso ya puede ser una cuestión diferente.
no tanto como que estén erróneas, sino que no que estén erróneas, sino que se malinterpretan. De hecho, la cuestión de una palabra fuerte, o sea, para el ámbito de nuestros días, es la palabra herejía. O sea, y lo que decía la herejía, y cuando uno los lee, por ejemplo, a los herejes. A los herejes, que son muy interesantes. Léanlos, por favor. Que son muy interesantes, es que sí dicen verdades. Ok. O sea, no, pero esas verdades, o sea, son sutiles, o sea, eso es lo más peligroso a veces para el cristiano en algún sentido, es de que están medio revueltas. Como un político que te dice, pues mira, hicimos todo esto, pero no te dice cómo. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Claro, claro. Entonces, hay cierta verdad, pero... ¿cómo? Sí. O sea, por ejemplo, utilizando algunos nombres, o sea, Nestorio, o sea, por ejemplo, utilizando un nombre, Nestorio dice, bueno, Jesús es humano. Ok. O sea, es una verdad. Pero el detalle es, ¿y lo divino? ¿Cómo? Ándale, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo lo estás, hay una mezcla de verdad y error. Uh-huh. Entonces, eso es más que decir, esto no, sino más bien como que lo peligroso es cuando viene a mezclar la cuestión de la revelación. Uh-huh. Porque a veces la revelación es tan complicada, y valga, ahí podemos decir, Dios no la deja tan fácil, o sea, porque, o sea, cuando Dios se revela, es tan grande su revelación, o sea, que no la podemos a veces explicar. Okay. Estábamos diciendo el libro de Isaías, o sea, utilizan tanto un lenguaje tan analógico, o sea, tan poético en muchas partes, porque se desborda. O sea, Isaías ve la cuestión de Dios y ve los serafines cantando, ve todas esas imágenes y no hay palabras técnicas para poder describir lo que está bien. Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? O sea, valga, nadie va a decir que Jesús tiene tantos cuernos ni tantos ojos, ¿verdad? Sino que o sea, es una revelación tan inmensa que no puede llegar a plasmarla en unas palabras y tiene que decirlo en una figura poética porque pues es lo mínimo que puede utilizar para poder expresar algo de esa revelación. Claro. En ese sentido se podría decir que la revelación no es para todos. Se puede decir, bueno, Dios se revela, pero se revela nada más a ciertas personas o se revela a todos como para que todos lo entiendan o se revela nada más para algunos para que esos transmitan la revelación. Yo creo que en ese sentido, o sea, Dios nos habla a todos. Porque eso es una pretensión cristiana y una premisa, más bien es la palabra correcta, hay una premisa cristiana que Dios nos habla a todos por medio del Espíritu Santo. Pero esto es lo interesante, o sea, no nos habla de la misma manera. Por eso, de hecho, dice Pablo en sus cartas que, o sea, algunos son profetas, o sea, algunos son apóstoles, algunos son pastores, evangelistas o maestros. Correcto. Y en cada uno necesita una revelación diferente. Uh-huh. Por ejemplo, podemos decir de alguna manera, modernizando y en un sentido muy anacrónico, o sea, porque yo sé que Pablo no está pensando en eso. Uh-huh. O sea, la manera en que la revelación que necesita el maestro no es la misma que la que necesita el profeta. Son distintas. La lógica es distinta. Entonces, no es que haya una revelación más especial que la otra, sino que son revelaciones distintas. Valga. Y vamos a decirlo de alguna manera, y cambiando el orden inverso, o sea, nosotros sabemos más de la Trinidad que de lo que Pablo dijo. Porque, sí. Entonces, porque a lo mejor en ese momento, pues Pablo no necesita esa revelación, lo que necesitaba era lo que estaba escribiendo. Correcto. Entonces, no es que Dios le hable más a otras personas o menos a otras, ni de un sentido
más especial. Es que lo que quiero que eliminar es como que esa palabra de especial, porque para Dios no hay como especiales. O sea, yo creo que más bien lo que trata es diferente a cada persona. Uh-huh. Pero parecería que, por ejemplo, la revelación, digo, es imposible que el ser humano, que curioseamos demasiado todos, ¿no? Uh-huh. Es imposible que a veces el ser humano no quiera apropiársela, ¿no? O por lo menos explicar, uh-huh, o por lo menos describir o entender, racionalizarla, y termina habiendo un problema ya comunicativo, ¿no? A la hora de querer transmitir esa revelación o expresar esa revelación más allá de uno, entonces se vuelve un problema, ¿no? Jesús, cuando estamos hablando de la revelación, digo, en particular de la revelación del Dios cristiano o el Dios en el que creen los cristianos, digo, a mí me llama la atención que no es una revelación que avasalla, que arrasa con la humanidad, es decir, no aplasta su humanidad, sino que hay una condescendencia, ¿no? Pero independientemente de que Dios se baja o se hace un humano, ¿verdad? Y parecería que eso debería ser suficiente como para hacernos entender a nosotros la revelación. Resulta que a veces batallamos para captarla o para entenderla, porque siempre estamos queriendo entender algo que es a veces muy difícil de capturarlo, de tomarlo y peor aún de poder describir o decir qué es lo que nos pasó en la revelación. Entonces, ¿tú crees que llegue a pasar que, bueno, definitivamente podría llegar a pasar, pero ¿cómo es que a veces en el afán de querer explicar la revelación terminamos desviados por otro camino, lejos de la revelación? Fíjate que estaba leyendo la otra vez un libro de Gregorio de Niza, okay, se llama Vida de Moisés. Okay. Habla acerca de la perfección y todo eso. Y obviamente pues utiliza cierto lenguaje pues muy alegórico, pero hay unas partes muy interesantes porque él dice que lo primero, cuando Dios, o sea, le habla a Moisés, lo primero que le dice es que todo lo que crees saber de Dios, lo borres. Y que no trates de explicarlo. Claro, claro. Entonces le dice, todo lo que sabes de Dios, porque no puedes explicar lo inexplicable. Ok. Ese ya tienes... Y, o sea, en ese sentido, muchos de los que se quieren a veces apropiar de la revelación es que realmente no entienden la revelación. Porque realmente si uno lee la mayoría de los estudiosos de teología, y los que realmente saben, no como yo que no sé nada, pero, o sea, lo primero que hacen es que hacen, por ejemplo, aún hasta Santo Tomás de Aquino, o sea, hacen algo que se llama teología apofáctica. Ok. Y lo único que hace la revela, o sea, cuando hacemos teología, porque ahora sí como dice Carval, no hay teólogos en la iglesia, uh-huh, porque el verdadero teólogo es Dios. Nosotros nomás decimos lo que él dice. O sea, lo único que vamos haciendo es que vamos eliminando lo que no es Dios. Ok. O sea, entonces, cuando alguien se quiere apropiar de la revelación, es que no está entendiendo la revelación. Porque podemos afirmar ciertas cosas que la Biblia dice específicamente, uh-huh, sobre Dios. Pero aquellas que no dicen, o sea, no podemos decir nada. Y eso es complicado porque ahí va a lo que vamos a veces apuntando. Ahí está el problema, porque queremos a veces decir más que lo que Dios ha dicho. Y eso es complejo. Por supuesto. O sea, ya tenemos ahí un problema porque, o sea, me toca a veces cuando hablo con cierta gente y luego le digo, me dice, no, bueno, pues que Dios es bueno. Ok, la Biblia lo afirma, está bien. Pero el problema es cuando queremos definir qué tipo de bondad tiene Dios. Porque nuestra bondad es limitada a nuestro contexto y nuestras especificaciones que tenemos en el tiempo que estamos viviendo. Claro. Y la manera que nosotros vivimos. Uh-huh.
Entonces, cuando queremos decir más de lo que la revelación dice, es que no estamos entendiendo la revelación. Realmente uno lee la mayoría de los teólogos y lo primero que hacen es que vamos a eliminar lo que no podemos decir de Dios. Y aquellas cosas que podemos decirlas, nos limitaremos a lo que se dice. Y ya. Y es complicado porque el hombre, tenemos esa cultura socrática y utilizando un poquito el lenguaje nietzscheano. O sea, que estamos en esa ansia de saber y saber y saber y saber y saber. Y volviendo a lo que también dice Salomón, o sea, el ojo no se cansa de ver, ¿verdad? Claro. Ni el oído de escuchar. Y por conclusión diremos que la mente de pensar. Y lo primero que hace muchas veces la palabra es que nos enseña a descansar, a no pensar, sino a descansar. Ahora, hay que tener, o sea, el punto no es que estemos en contra de la racionalidad, ¿eh? No, ni del estudio, ni nada de eso. O sea, no estamos en contra de nada de eso. Pero sí de ese afán de querer apropiarnos. De querer explicar todo. De querer explicar todo. No se puede. Y es que parecería que hay un espíritu de búsqueda, y en ese afán de búsqueda me parece que es ahora muy notorio que la gente quiere verdades categóricas, ¿no? Así como decíamos hace rato, científicas o técnicas, como decir Dios es así o es de esta manera o de esta otra. Entonces, la verdad que nos comunica, y lo dijiste tú bien, la verdad que nos comunica Dios no es una verdad técnica, es una verdad de otro tipo que se ha de entender en ese modo en el que Dios nos habla, pero nosotros, tal vez sea ese un problema muy occidental, que queremos pasar todo por la razón y queremos medirlo todo, pesarlo todo, procesarlo todo, y llegamos a cometer ese error, ¿no? De querer decir cosas de Dios demasiado categóricas, como Dios es así. Dios es blanco, Dios es mujer, Dios es hombre, o Dios es no sé. Y ese es un problema con el que nos podemos enfrentar particularmente hoy mismo, ¿no? Es difícil, o sea, yo sé que tenemos una cultura demasiado técnica, o sea, fíjate, pero el problema de las cuestiones del tecnicismo, bien lo dice Heidegger en muchas cuestiones, es que se vuelve tan técnico que no nos preguntamos los porqués. Solo queremos los qué, pero no los por qué. Sí, es cierto. Entonces es complejo porque no queremos ir al fondo de las cosas. O sea, entrégame, o sea, a Dios en un cajón en el cual yo pueda medir. Claro. O sea, y por eso, en cierto sentido, esa apologética norteamericana, o sea, pega mucho en Occidente porque es que Dios es demostrable a través de la razón, y en este argumento, el argumento Calam, aquí se demuestra que Dios existe. Y volviendo a lo que dice un pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, o sea, tú ponme un Dios que es demostrable, es un ídolo. No es otra cosa. No es otra cosa. Es un ídolo. Es correcto. Jesús, estamos hablando de la revelación, ese autodescubrimiento o el desocultamiento de Dios. Y cuando el hombre experimenta la revelación o tiene su encuentro con la revelación, entonces parecería que hay una respuesta humana, y la respuesta humana a la revelación podríamos llamarla fe. Podría ser, ¿verdad? No sé si sea posible que haya gente que reciba revelación y no crea, simple, ¿verdad? Pero la manifestación de la revelación provoca siempre algo en el ser humano, y esto es que puede ser que provoque fe. Cuando decimos que creemos en algo, estamos diciendo algo nuestro o algo de Dios, porque si la fe es un don, o sea, no pertenece a la vida humana, ¿verdad? Sino que le viene de fuera al ser humano. ¿Hablamos de algo que está externo al ser humano, la fe? Ahí depende mucho de la perspectiva que estemos abordando, porque,
depende a quién le preguntes, pero si le preguntas a San Agustín te va a decir que es algo que Dios da como un don. Ujú. Y si le preguntas, por ejemplo, a Irineo, va a decir que es una sinergia. Entonces ya tenemos dos perspectivas. Claro. ya tenemos dos perspectivas muy diferentes. Pero, o sea, yo creo que en este punto, la fe, o sea, lo primero, o sea, desde la perspectiva cristiana, la revelación, y valga la palabra, lo dice tan claramente, o sea, va a provocar dos cosas, o una aceptación o un rechazo. Ok. Está fuerte eso, ¿verdad? Por supuesto. Decía, cuando en el tiempo yo una vez leía a Wesley, y él decía, no, cuando tú predicas, cuando mandaba a la gente a predicar, y luego le decía, ¿qué te pasó? ¿Te apedrearon o te aceptaron? Porque esas son las dos respuestas que generalmente vas a tener. No hay otra. Y la palabra es clara. De hecho, dice Pablo que el evangelio es olor de vida, olor de muerte para la gente. Entonces, ya ahí ya tenemos una situación. Y valga, y la palabra dice ¿por qué? O sea, ¿por qué dice en ese sentido? Porque dice que cuando la revelación, cuando Jesucristo viene, eso viene al principio del evangelio. Ujú. O sea, cuando no había luz, pues teníamos excusa para nuestros errores. Pero cuando son expuestos, o sea, cuando estamos expuestos ante ellos, o sea, ya nadie nos puede decir, ay, bueno, pues no pecaron o no tuvieron un error. Claro. Entonces, no siempre la revelación va a provocar fe. Eso yo creo que ya podemos decir en ese... Entonces, cuando provoca fe, yo creo que ya tenemos ahí una respuesta. Esa fe no es un asentamiento, aunque sí tienes un asentamiento intelectual en el proceso, porque la misma Biblia y la historia cristiana y la teología nos muestra que hay grandes pensadores dentro de la cuestión religiosa, porque dentro del síntoma moderno se da a entender como que la fe es algo malo. Ujú. Ya, no, es que eres un hombre de fe. Y ya con eso como que tratan de desestimar todo lo que puede decir uno, ¿eh? Claro. Y la fe no es contraria a la razón, pero no a la razón que a veces tenemos en el día de hoy, sino que lo que hace la fe realmente en un sentido muy, muy específico, nos provoca a hacer. Ok. Santiago bien lo dice, la fe sin obras Es fe muerta. es fe muerta. Entonces, y valga, eso va a la etimología más próxima a la palabra, que fe pues viene de fiducia, o sea, de que viene de fidelidad. Y la fidelidad, ¿cómo se demuestra? A través de actos, a través de obras. Ujú. O sea, valga, ya sé que en una perspectiva muy protestante siempre se ha hecho esa dialéctica o esa, pero realmente ni siquiera Lutero, o sea, hablaba de ese sentido, sino que a lo mejor las obras sí son una consecuencia de lo que nosotros creemos. A final de cuentas, Sí lo es. clamamos más en lo que creemos por lo que hacemos que por lo que decimos o pensamos. Claro. Claro, claro. Entonces, la fe es el hacer, para mí en un punto, a pesar de lo que no vemos. Eso es complicado para dame una mesa, ¿dónde poner las manos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y dónde trabajar. Y la fe a veces es como que no tienes mesa, pero necesito que hagas las cosas. Bueno, hay bastantes ejemplos, ¿no? Podríamos referirnos al prototípico de Abraham, ¿no? Así es. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham lo que hace es salir. Parece, bueno, y eso no se cuenta en el texto, Sí. no hay que decir cosas que no estén ahí, pero pues Abraham simplemente toma sus cosas, su equipaje, su gente, todo lo que tenía para el viaje y se va, ¿no? ¿A dónde? Pues a una tierra Se sabe. que ya lo vimos en la misma tradición bíblica. Él personalmente jamás llega, ¿no? Jamás dice, aquí es, ¿no? Entonces, la fe es una respuesta y a veces pensamos, a veces nuestra mente muy occidental está acostumbrada al cálculo,
¿cómo se dice la palabra? A establecer proyecciones, a asegurar, incluso a veces hasta blindar, podría decir yo, todos los pactos. Si queremos emprender un viaje de esa naturaleza como el de Abraham, pues mínimamente debemos hacer varios cálculos para decir, ¿voy o no voy? Entonces, pienso en la fe como esto que decía Kierkegaard de saltar. Un salto al vacío. Un salto al vacío. No sabemos qué hay. Puede haber algo, puede que no. O también esta manera en la que la ve Paul Tillich de que la fe es la preocupación última del ser, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este modo en el que ahora se ve la fe, ¿no? Pues, parecería que es como una herramienta que tiene la gente para negociar con Dios, ¿no? Es como un dispositivo para pactar con Dios cosas, ¿no? Yo creo que la primera situación es que volvemos otra vez al punto de lo que estamos comentando en el anterior segmento. Queremos encapsular en una caja lo que es la fe. Uh-huh. Y generalmente, o sea, uno, en la cuestión muy evangélica es como que, mira, este hombre va el domingo, todos los domingos va a la iglesia, va el lunes de oración, va el miércoles de estudio bíblico, el jueves familiar, el viernes de jóvenes, el sábado. Sí. Y, no, es que ese es un hombre de fe. Y realmente cuando llegan a veces situaciones y lo desmoronan, y no con esto estoy diciendo que cuando te pierdes, fíjense, a veces, o sea, la fe no está exenta de dudas. O sea, de hecho, yo tendría más dudas de un hombre que no duda de su fe. Porque la fe también se pregunta. Claro. O sea, yo estoy casi seguro, y yo sí me voy a arriesgar a hacer un poquito más del texto bíblico. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Abraham, cuando toma a su hijo y le dice, o sea, Dios le dice, toma a tu hijo, al que te di, y lo vas a sacrificar. Y las distancias para llevarlo al monte eran días. Uh-huh. O sea, yo me imagino que ese hombre, en la noche yo creo que le estaba preguntando a Dios, oye, pues... Así va. Así va la onda. Claro. No, o sea, y valga, Dios, hay un rescate, hay un verdadero cordero, o sea, pero se pregunta, o sea, esa fe, lo vuelvo a decir a la cuestión, no es o sea, todo lo acepto, todo está, hago todo, o uh-huh. sea, y es un mundo rosa, o sea, que no va a pasar nada. No, esa no es la fe que nos muestra ni siquiera la Biblia misma nos muestra ese tipo de fe. Claro. Lo que a veces comentamos, o sea, Pablo, ese hombre luchador que escribió, para mí, o sea, quitando la cuestión evangélica, pero Romanos es una obra excelsa de la fe cristiana. Claro. O sea, si uno se queda yo creo que para mí, uh-huh. Si se queda uno con el Evangelio de Juan y Romanos, o sea, ya tiene el mensaje cristiano sí. Completo, o sea, de alguna manera, pero murió solo. Y le dice a su discípulo, pues tráeme mis libros porque todos me dejaron. Y a veces nos presentan esa visión como del hombre victorioso, que nunca va a decaer. Y no esa no es la fe verdadera. O sea, valga David, ese hombre conforme al corazón del Señor y que pecó y tuvo errores. Claro. Sí. O sea, si uno lee los salmos, o sea, empieza con gritos de angustia, donde dice, ¿dónde vendrá mi socorro? Señor, estoy rodeado de mis enemigos. Uh-huh. Y al final, pues, o sea, obviamente encuentra descanso en el Señor, pero no quita que tuvo angustia. Y cuando describe la Biblia la palabra angustia, utiliza a alguien que está gritando, Esa es la angustia, exacto. Entonces, yo creo que esa fe es una fe, la fe que nos habla es una fidelidad, utilizando la palabra pistis, o sea, que es en el griego,
O sea, es alguien que está ahí, ¿eh? O sea, que está ahí. Pegado. O sea, que está llamado. Y valga, por eso Dios habla mucho a veces de esos pactos, ¿no? Ya es que... Y no hablo del pacto de 10 pesos y te van a regresar 100, ¿eh? O sea... No, esos son otros. No. Pero Dios es un Dios de pacto en el sentido de que... Y me encanta esa descripción que a veces da. Dice, no pudiendo jurar por algo mayor, juró por mí... O sea, por juró sí mismo. No, por sí mismo. En el donde el hombre no se sostiene por él, sino que es ayudado y lo mantiene en esa brecha, en esa lucha para estar ahí. O sea, y yo me sorprendo, pues, digo, leyendo a Agustín que, pues, dice, leía a Platón, leía a todos los escritos, dice, y en ninguno encontré paz. Dice, solamente en este que me dijo, vení a dejar todas mis cargas. Y encontró la fe, y es una fe complicada porque... O sea, uno lee algunas partes y dice, Señor, ayúdame a creer, pero aún no. Es que mira, hace unos días leía por ahí en las redes una pregunta que alguien lanzaba precisamente sobre el tema del sacrificio de Isaac. Sí. Entonces, digo, uno ve todas esas historias desde acá, pues, con una mentalidad moderna, en el marco de los derechos y todas esas cosas. Y entonces creo que algo así como, se preguntaban algo así como, si tú hubieras sido Abraham, ¿hubieras sacrificado a tu hijo? Y entonces algunas personas decían, no, pues es que, ¿cómo lo voy a hacer? Pues si no soy un asesino, un maniático, ¿no? El caso es que para una persona de fe, hacer eso contra todas las preguntas que se pudiera tener en su cabeza, en su corazón, angustiado, pero vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham va y lo va a cumplir con la palabra que Dios le dice, ¿no? El punto no es si estuvo bien o no. Eso no es parte de la discusión. Creo que el relato no va por ahí, sino ¿lo haces o no lo haces? Y entonces la fe tiene que ver con ese tipo de situaciones que lo ponen a uno al borde de su propio ser. No sé si las crisis en esa parte del mundo, me refiero al Medio Oriente y al Oriente, sean distintas a las que vivimos ahora nosotros. Seguramente sí lo son, o respondemos de manera distinta, pero ¿cómo es que a veces hablamos de una crisis de fe? ¿Cómo es posible decir que eso que Dios nos ha dado como un regalo, la fe es un regalo, vamos a decirlo así, cómo es que se pone en crisis o nos pone en crisis a nosotros? Yo creo que o sea, a todos, bueno, yo creo que las crisis de fe son sanas, y valga, lo voy a decir en un contexto muy amplio, porque o te fortalecen o te tumban. Y ahí, o sea, ante la pregunta, o sea, uno tiene que tener la respuesta de lo que pasa. Y valga, yo creo que los hombres de aquel tiempo no eran hombres irracionales, porque, o sea, cuando está Sara y Dios le dice, vas a tener un hijo, o sea, Sara se ríe. Se burla. Porque dice, no, pues está mal, o sea, claro. no eran hombres, o sea, es que a veces nos los imaginamos como hombres de que, no, sí, rústicos, ¿no? Rústicos. O sea, y no es así. Pero yo creo que todos esos hombres, o sea, tenían sus crisis, tenían sus situaciones y tienen que responder. Ahora, en este mundo moderno que tenemos una cuestión de crisis, valga, y hay que tener su contexto, porque hay muchos estudiosos como Gianni Bátimo o Zizek o algunos que hablan del retorno de Dios, ¿eh? Claro. O sea, el retorno de lo religioso. En ese sentido, a mí más bien yo creo que lo que pasó con la modernidad, que yo creo que dijo Nietzsche muy correctamente, y Hegel antes de él, yo diría que la muerte de Dios en esa crisis global no es tanto un odio, sino un olvido. O sea, el hombre se olvidó de preguntarse, como bien dice Tillich, por la última pregunta. Exacto. Como vivimos a través de lo inmediato,
el celular, el Amazon, todo lo tenemos a la palma de nuestra mano. El hombre se ha olvidado del fin último. Entonces, al dejarse de preguntar por lo último, obviamente se va a dejar de preguntar por Dios. Definitivamente. Digo, lo dijiste tú hace un momento, que nos preguntamos un qué, Sí. hasta un cuándo y un cómo, pero nunca preguntamos o por si no queremos o no sé, pero no preguntamos por qué. Y es creo que una pregunta que evade mucha gente. Creo que hay una recurrencia más a un para qué, o yo escucho mucho esa parte. No te preguntes por qué, sino para qué. Como si, como ir a instrumentalizar la experiencia humana para que sirva de algo, ¿no? Y entonces, no preguntarse por qué, pues termina uno por no preguntar por lo más fundamental, ¿no? Sí. Y valga, nomás como añadió lo que dices de la instrumentalización. O sea, a veces no hay un para qué. Pero, O sea, yo me quedo preguntando en la situación, por ejemplo, de Job. O sea, Dios mismo es el que le dice a Satanás, oye, aquí está. ahí está mi muchacho. Ah, está el muchacho. ¿Cómo ves si lo pruebas? A ver. Y, o sea, y Job pasó por todo eso. Claro. Y obviamente, pues, la clásica, pues dicen los amigos de Job, no, pues que hiciste algo malo. Algo hiciste. Y luego, pues ya es que, pues Job remilga. Uh-huh. Dice, no, es que maldito el día que nací y todo eso. Y Dios se le aparece. Claro. Pero no le responde. Nomás le dice, ¿vas a poder comprender esto? ¿Y qué dice Job? No, pues no. Y Job dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto, me arrepiento. Claro. Pero no le responde la pregunta. Y parece que hay un añadido en el sentido de que, no, pues Dios le restituyó todo, ¿verdad? Pero ¿y si no le hubiera restituido? O sea, de tomos, o sea, pero, bueno, se lo restituyó, pero de tomos perdió lo primero. Claro. Sí, esas pérdidas no son imborrables, ¿no? Así es. O sea, puede haber una restitución posterior, pero ahí quedó la cicatriz. Pero no hay un para qué. Claro. Y es complejo, ¿verdad? En este punto del sentido de que siempre queremos, o sea, tener un valor utilitario uh-huh. sobre las cuestiones, y la fe no funciona así. Claro. Porque, o sea, yo sé que hay muchas cuestiones que dicen, o sea, me acuerdo un argumento que decían no, es que la fe te va a dar una mejor moral. No, yo conozco ateos que tienen una moral espléndida, claro. O sea, pero hay algo que en el hombre, eterno, que no lo va a poder encontrar en muchas situaciones en lo inmediato. Jamás. Sí, definitivamente. Y es que cuando hablamos de la fe, parecería que hablamos de algo que lo tenemos muy a la mano. Creo que a veces también cometemos el error de tratar con demasiada familiaridad el tema de la fe, ¿no? Y viéndolo así, porque hablando de la utilidad, ¿qué utilidad habría tenido Job de toda esa experiencia, ¿no? Y bueno, ya habrá infinidad de interpretaciones al respecto, pero el tema con la fe sigue siendo ese, y independientemente de cómo ocurren las cosas, es decir, cómo deviene el tiempo sobre nosotros, pues la fe es la que te ayuda a permanecer, se supone, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente, y pensando en la gente de nuestro tiempo, piensa en una certeza como de, si yo creo, tendrá que pasar de este modo. Uh-huh. Entonces, si no pasa de ese modo, entonces hay un problema. Y nada, vamos al capítulo 11, ese capítulo bastante sobado por mucha gente, y encontramos que hay gente que no recibe lo que se le prometió, ¿no? ¿Qué ocurre cuando decimos tengo fe,
aquí estoy, que estoy creyendo, pero la promesa no se hace manifiesta, ¿no? Yo creo que también ahí pasa una situación muy concreta que queremos instrumentalizar a Dios para la cuestión, o sea, pensamos que la fe, vale, lo que estás diciendo, o sea, instrumentalizamos a Dios para nuestros objetivos. Y yo creo que lo vemos, ¿verdad? Muy constantemente. Por ejemplo, yo me quedo pensando en los judíos, en cierta manera. De cierta manera, o sea, los fariseos, o sea, eran hombres de fe. O sea, los celotes también eran hombres de fe. Que podían morir por Claro, esa fe. Claro. Y van con Jesús y le dicen, o sea, valga, parece como si quisieran. Esos hombres parece que tuvieron una espueta así de que Israel great again. O sea, en un sentido político. Claro. Y Jesús les tumba todas sus pretensiones políticas. Ajá. Y les dice, mi reino no es de este mundo. Exacto. No andamos en ese giro. No andamos. Sí, no, tienes razón. Entonces, ahí el detalle es que no tuvieran fe. Lo que pasa es que tenían una fe mal enfocada. Y terminan, y yo creo que nos pasa también a nosotros cuando decimos, bueno, es que yo hice esto, Dios me tiene que recaudar por esto. Uh-huh. O, yo me porté bien. O sea, ¿cómo es posible que me pase esto? O sea, entonces, todo ese tipo de pensamientos, o sea, terminamos instrumentalizando a Dios. Valga, en lo que yo dije un poquito antes, cuando decimos que Dios es bueno, o sea, claro. ¿Pero qué tipo de bondad? Porque lo estamos reduciendo al beneficio de mi bondad. Y ya ahí tenemos bastantes problemas porque reducimos a Dios a ciertos conceptos. Y es complejo. Y como reducimos a Dios a ciertos conceptos, reducimos nuestra fe. Y de hecho, el primer problema de Adán y Eva es la falta, no tanto la falta de fe, porque ven a Dios. De hecho, Dios andaba caminando ahí, yo sé, pero bueno, vamos a decirlo que así. Dios estaba caminando en ese sentido. Con ellos. Uh-huh. Y lo ven a Dios y les dice, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, menos comer de este árbol. Nada más. Pueden hacer lo que ustedes quieran. O sea, ¿qué les impide? Hay una libertad total de hacer lo que ustedes quieran. Nada más de esto, porque van a morir. ¿Y qué les dice la serpiente? Y lo que hace la serpiente es jugar con algo, o sea, con la falta de fe. Uh-huh. O más bien una fe mal enfocada, porque le dice, ¿no les dijo Dios? O sea, ¿y si comen? Y el hombre se queda pensando, pues a lo mejor lo que me dijo, pues a lo mejor no es tan verdad. Entonces ya hay una falta de fe o una fe mal enfocada. Claro. O sea, y ya se trata de obtener un beneficio. O sea, siempre que cuando tratamos de obtener un beneficio más allá de lo que realmente Dios nos promete. Y es que no es para eso la fe, ¿verdad? O sea, no es para que te beneficies o no es para sacar partido de Dios, ¿no? O sea, no es como ahora que le llaman como tu fe es como una llave que abre. No es una palomita en la lista de cosas que tienes que tener para hacer, güey. Claro. Y eso vuelve problemática muchas cosas, pues de algo tan elemental que, digo, la fe es como un tema elemental, pero parece que la gente ha vaciado tanto de contenido la misma fe que lo ha rellenado con estas cosas del espíritu de nuestro tiempo, de recibir recompensas inmediatamente. Y, es decir, la fe no se escapa la práctica de la fe no se escapa del tiempo. Sí. Es complejo en ese caminar al vivir una cultura tan inmediata y de gratificaciones. Cuando... O sea, el hombre siempre espera respuestas rápidas, ¿verdad? ¿Sabes uh-huh. qué es? Señor, dime sí o dime no. Pero cuando te dice que te esperes... Y que lo escuches. Y luego,
Valga, y luego dice que uno de los dones o los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. No. Y cuando te dice, y realmente, o sea, yo me quedo pensando, también hay un enfoque, y yo creo que para un poquito cerrar la pregunta, es que realmente a veces los enfoques que salen en muchas iglesias es de que, no, ten paciencia porque tu fruto va a llegar. Pero a veces esa no es la promesa bíblica. No llega a veces. Porque no es la promesa bíblica, a Claro. final de cuentas. O sea, la promesa bíblica no es que vas a obtener aquí materialmente las cosas. Y es complicado, porque, o sea, y yo con esto no estoy diciendo que no oremos para que Dios sane las situaciones, las enfermedades. Yo creo en eso, o sea, sí creo en eso. Pero si Dios no lo hiciera, o sea, seguiría siendo bueno. Claro. Eso es lo complejo de la fe. Porque a pesar de que no lo hiciera, significa que aún eso es su mejor propósito. Definitivamente, definitivamente. Jesús, hemos hablado ya de la revelación como ese desocultamiento como iniciativa divina y la fe como una respuesta a esa revelación. Y también hemos comentado que el hombre no deja de preguntarse por el misterio, por la revelación, y no solamente preguntarse, sino también busca una explicación. Y en este camino que estamos intentando un poco como descubrir o intentar trazar, encontramos el tema de la dogmática, de los dogmas. Cuando nos referimos a los dogmas, ¿nos estamos refiriendo a qué específicamente? Bueno, yo creo que el punto, disculpa, yo creo que el punto nada más como base es que en una cultura tan modernista, o sea, la palabra dogma tiene cierta connotación negativa. Por supuesto. Entonces, porque de hecho lo dicen como ofensa, es que eres un hombre dogmático. Muy dogmático. O sea, como si hablaran de alguien que no cambia, que no se adapta. Ese yo creo que es el trasfondo. Duro, Sí, que no duda. Y valga, el dogma no es eso. O sea, de hecho, la religión cristiana no trata por medio de la dogmática de cerrar las cosas, sino más bien como de decir, hasta aquí podemos decir. Ya tiene un enfoque diferente. Como te lo comenté y lo vuelvo a repetir, o sea, la cuestión de la mayoría de las herejías es que tratan de explicar lo inexplicable. Entonces, por eso esa connotación tan negativa en algunos sentidos de la dogmática se da a través de eso, o sea, queremos explicar lo inexplicable. Y el dogma lo que hace es a través de la revelación, a través de la respuesta a la fe, emitir y decir, bueno, hasta aquí la fe, estas son las palabras que nos alcanzan para explicar la fe, pero hasta ahí lo que podemos decir. Nada más. Nada más. Y sé que es complicado en este mundo, queremos tomar de todo, decir de todo, pero cualquier religión, o sea, va a tener un dogma. O sea, valga, no, como persona religiosa no vas a poder evitar la dogmática. O sea, y valga, hasta el budista. Hasta el budismo va a tener un dogma. O sea, supuesto, o sea el todos. nirvana. O sea, cada una de la cuestión religiosa, hasta los que no tienen religión, Tiene su dogma. tienen su dogma. Por supuesto. O sea, los dogmas lo que hacen más que nada es como una premisa de cómo interpretamos la revelación, en este caso, la información, vamos a tener que recibimos. Eso es lo que trata de decir la cuestión del dogma. Hay un libro de Walter Casper que habla acerca de la cuestión de la dogmática y habla que lo que trata de decir es como un cierto lenguaje que tenían en ese tiempo y que les ayuda a decir lo que han recibido hasta el día de hoy. Y cómo se va desarrollando. Ahora, el dogma en algún sentido es complejo. Es complejo porque ya tenemos cierta predisposición
a decir, es que la Iglesia Católica se inventó a partir del Concilio de Nicea. Ese argumento lo he escuchado infinidad de veces. Y cuando uno va, o sea, leyendo la historia de la Iglesia, te das cuenta que ya estaban esas creencias impregnadas. Y lo único que hace, por ejemplo, el credo de Nicea es responder a una problemática que se da en ese tiempo. Claro. Por ejemplo, poniéndolo en un contexto, por ejemplo, lo que hace Nicea es darle una respuesta a lo que decía Arrio. Arrio lo que dice es que Jesucristo es la más excelsa de las criaturas. Y ese es el problema, ¿eh? Y que hubo un tiempo en el que no existió. Uy. Por eso no lo quieren a Arrio. Entonces, ya con eso, claro, está diciendo que 300 años hemos estado adorando una criatura. Tómala. Entonces, por eso, lo que hace la dogmática, y Arrio, en algún sentido, valga, no tiene una mala intención, o sea, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, no hay que ponerlo, es que a veces la historia cristiana o la historia universal no es como que los malos y los buenos. Es que a veces esas consecuciones son muy complejas. Son tramposas. Son tramposas y hay que tenerlas con cierto sesgo y cierto cuidado. O sea, el problema de Arrio no es tanto lo que él era, porque, o sea, o lo que hablan ciertos herejes, tienen una vida y una moral excelsa, ¿eh? Claro. Y aún mejor que los cristianos en algún sentido, ¿verdad? Pero el problema es lo que dicen. Uy. Sí. O sea, su vida, bien, todo bien. O sea, pero el problema es cuando tratamos de... o sea, es que lo que trata de hacer Arrio es racionalizar la creencia cristiana. Claro. Como tiene un monoteísmo tan rígido, duro, dice, no, es que si estamos adorando a Jesucristo es que estamos cayendo en un problema. Y trata de racionalizar lo que Jesús dice y lo que dice el Evangelio de Juan, ¿da? Que el Evangelio de Juan es súper claro, ¿da? Que dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Arrio que dice, no, es que eso no, como no lo puedo racionalizar, claro. No, es que es criatura. Entonces, ya vamos explicando que el dogma lo que trata de decir no es como que decir esto es, sino lo que más bien lo que decir es que vamos a respetar el misterio. Ok. Eso se oye mejor. Bueno, sí, entonces, sé que es complejo para la gente porque siempre queremos, lo que tú estás diciendo, siempre queremos ir más allá. Claro. O sea, es normal. O sea, a mí si me ponen una puerta, lo que quiero saber es qué hay detrás de la puerta. Es normal, sí. Eso es normal. El hombre es curioso por naturaleza. Sí, y puede ser, digo, ahorita que iniciabas tu respuesta a la primera pregunta sobre el dogma, esta sombra que tiene el concepto del dogma, es decir, que parece que estamos hablando de cosas, de algo muy, muy malo en el sentido de que nos va a limitar, ¿verdad? Que nos va a estorbar la fe o que nos va a capturar para que no nos vayamos, nos va a... Sí, en una palabra nos va a estorbar. O sea, el dogma sirve nada más para limitarnos. Así. Entonces, pero esto que dices tú es interesante porque en realidad el dogma lo que hace es más bien decir, bueno, hasta aquí dejémoslo, ¿no? Así. O sea, si quieren explicarlo más, se va a generar un error. Se va a volver un problema, ¿no? Así es. Que a final de cuentas, pues, digo, ahí está toda la historia de las herejías, que tú también señalas bien. O sea, no había, vamos a suponer, no había una mala intención de los herejes de querer causar un problema, una división dentro de la iglesia, pero el problema es pensar. Entonces, o sea, como si hay un misterio, a veces uno es incapaz de frenarse para pensar cómo navegamos con eso. Es complejo, porque mira, realmente la historia humana es como
hacemos lo mismo. O sea, el hombre siempre trata de hacer lo mismo. O sea, uno ve a Aristóteles y lo primero que hace es como que todos los demás no saben, yo soy el que sí sé. Y generalmente mucha de esa consecución mala de la dogmática, o sea, mucho la predisponimos a través de, por ejemplo, fíjate, Hegel, o sea, Hegel, que vaga mucho de nuestros procedimientos modernos, o sea, que utilizamos en el cristianismo, o sea, en la cuestión liberal, en algunos conceptos, vienen a través de Hegel. Así es. Y uno lee a Hegel y lo primero que se da cuenta es que no sabe de teología. Lee la historia de Jesús. O sea, lo primero que ves y dices, este hombre, o sea, no tiene ni ápice de crítica bíblica, ni de exégesis, ni de hermenéutica bíblica. Y se entiende, de alguna manera, él lo que quería era como que él pensaba que era como un tipo de esclavismo. Uh-huh. O Kant dice, le tuve que dejar espacio a él, o sea, que tuve que quitar la fe para poder que entrara la razón, o sea, y sé que y todos son excelentes pensadores y Nietzsche, o sea, de alguna manera y cuando uno ve muchas presuposiciones, o sea, se da cuenta que también tienen que terminan, o sea, tumbando todo con el niño, como dicen, te tira la bañera con el niño incluido. Entonces, el dogma, como bien comentas, o sea, nos da nomás un espacio para estar. Okay. Y es complicado para el hombre solamente estar, porque siempre queremos hacer. Exacto. Entonces, cuando, o sea, y es complejo cuando uno lee también tenemos un problema enorme porque el lenguaje que utilizan los dogmas es un lenguaje de 1700 años. O sea, ya ahí tenemos la distancia entre el pensamiento de ellos al pensamiento de nosotros es abismal. Es abismal, o sea, simplemente cuando decimos que, o sea, el término hipostasis, el término ousia, que es sustancia, el término nada más, utilizar el término persona, ya tenemos un problema enorme. Porque ellos están pensando en una categoría diferente de persona al que tenemos el día de hoy nosotros, ¿verdad? Entonces, también eso, aquí lo interesante más bien de la cuestión dogmática, y yo creo que ahí sí la iglesia está fallando constantemente, es que no ha podido transmitirlo a la generación de hoy. Ese yo sí creo que es una gran responsabilidad que ha tenido la iglesia. O sea, no ha podido transmitirlo, saberlo decir a la generación de hoy. Oye, y como que ahí, digo, se puede ver por ahí que en las generaciones más recientes, hablo de los jóvenes de nuestro tiempo, como que tienen una especie de no sé, de inquietud por ese tipo de cosas como la tradición, el dogma. Hay como una vuelta a los clásicos. Bueno, incluso no es solamente en eso, sino incluso en la investigación filosófica, pues hay todo un vuelco a Aristóteles, a Platón, a los primeros filósofos, ¿no? Parecería que allá se quedaron las respuestas que hoy necesitamos y que no hemos podido elaborar con suficiente efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué le puede decir el dogma cristiano, a la gente de esta época? Yo creo que lo primero es que nos puede hablar, primeramente, bellamente. Es eso, algo que si uno ve, o sea, hasta en la filosofía hay una rama de la filosofía que se llama estética. La estética, por supuesto. Entonces, y la teología tiene una rama también que toca esa cuestión estética de la belleza. Uh-huh. Entonces, lo primero es que ese retorno, o sea, que ha tenido la juventud el día de hoy, y valga, les digo a muchos pastores, pongan atención a esto, ya yo lo veo, o sea, muchos, que mucho de la generación de los 60, 70 de los pastores, pues vivieron con ese movimiento de Jesús, ¿da? De que, buena onda, un Jesús hippie. Y que daba respuestas a un mundo tan problemático
que se volcaron a la introspección nada más a de que, ay, bueno, pues yo creer Jesús es como que estar bien conmigo mismo y ser buena onda. O sea, el clásico, Jesús no religión, es relación. Yo creo que esa fue la respuesta de muchos hombres en los 70, 80. Claro. Y valga, o sea, yo entiendo que fue bella en su momento, o sea, yo disfruté los discos hasta de Maranata, ya que bueno, Sí. O sea, Marcos Witt y todo eso, pero ante esa convulsión que se ha dado en este mundo, donde el acceso a la información es tan grande, donde tenemos acá, allá, acá, o sea, los jóvenes de hoy quieren asentarse en algo. No, y valga, no como en un sentido como decía Karen Armstrong, le recomiendo muchos libros de ella, en un fundamentalismo irracional, sino más bien como en una piedra donde, ok, dame una piedra para poder pensar. O sea, no me dejes tan en el líquido, porque si me siento ahí en el agua, me voy a ahogar. Sí, claro. Y ahora los jóvenes dicen, bueno, o sea, yo sí sé que hasta estas ideas, están estas las otras, pero dame dónde fundarme. ¿Dónde fundarme? Y por eso, o sea, yo lo veo con los jóvenes de ahora, pues ya te leen a Agustín, o sea, te leen a Irineo, empiezan a investigar de la teología cristiana, ves a ya gente que, no, es que ya lo que nos decían los antiguos de que la filosofía era del diablo, ya no lo ven así. O sea, ya empiezan a ver que hay pensadores cristianos filósofos. O sea, ya se empiezan a abrir. Pero sí necesitan una base. Y como vuelvo a decir, no en un fundamentalismo irracional, sino más bien como en una dogmática bien pensada que me ayude a interpretar el mundo. Es que eso es Lo dijiste bien. Entonces, lo que quieren es una dogmática para poder interpretar el mundo. Claro. Que todos tenemos dogma, como acabo de decir, el budista y todo eso. Pero como cristiano necesito un dogma estable para poder interpretar, una cosmovisión para poder ver las cosas que me están llegando. Porque no puedo tomar todo. No se puede. Me voy a volver loco, necesito... O sea, en vez de estar así, necesito algo un poquito más. Sí, y luego habiendo pasado por estas últimas décadas, finales del siglo pasado, y todavía seguimos con ese problema donde todas las ideologías se fueron al quiebre, ¿no? Y justo lo que dices me parece bastante razonable, porque sí, la gente que se pudo haber quedado con nada en las manos, pues necesita algo. Y justo es que la iglesia a veces, y bueno, una parte de la iglesia, no es toda la iglesia, pero una buena parte de la iglesia tiene ese problema para comunicar a esta generación eso que cree, su dogma. Digo, no está mal puesto como lo pones, pues el tema del dogma es simplemente poner como el piso sobre el cual vamos a ir construyendo nosotros nuestras propias convicciones o nuestra manera de pensar. Así es. Y yo creo que de alguna manera para ir avanzando, o sea, decía San Agustín, bueno, se la atribuyen otra vez a San Agustín. Ese San Agustín yo creo que ya está, le van a decir que cantó la chona en cualquier momento. No. Pero decía, se la atribuyen a San Agustín, dicen que, o sea, debe haber cierta unidad, diversidad y respeto. Claro. Pero no exime que haya una base estable. O sea, ok, o sea, entiendo que hay distintas maneras de pensar, pero valga, yo tengo que tener la mía. Sí, por supuesto. Entonces, no puedo creer todo, o sea, en algún punto. Entonces, yo veo que esta generación de cristianos, ante la apertura, y también otro punto, o sea, la apertura en la cuestión teológica y filosófica, o sea, es enorme. O sea, yo creo que se les viene difícil a muchos pastores de los 70, 80, 90, bueno, ya he visto pastores de 80, 90 años,
que no entienden que estos jóvenes, o sea, ya no quieren ese Jesús tan que cree todo, ¿verdad? Sino, o sea, dame algo más sólido que yo pueda, que me sirva para este mundo que es tan compulsivo y que me permita caminar. Entendiendo que hay muchas cuestiones que están ahí en el aire y que no voy a poder resolver, pero necesito algo. Entonces, por eso yo creo que yo lo veo jóvenes de 20, 18, 9 años, o sea, y tú lo ves en algunos sentidos, o sea, a mí me sorprendió mucho que, y valga, el catolicismo romano es una cuestión más cerrada en unos sentidos, pero está creciendo en Francia, uno de los países más ateos. Sí. Porque ya los jóvenes, y no son de los viejos, los que están yendo a las iglesias, son los jóvenes. Exacto. Los de 18 y 20 años. Porque dijeron, es que esta posmodernidad no nos va a llevar a ningún lado. En Estados Unidos las denominaciones como la ortodoxia o también el catolicismo romano son las que están creciendo. Están creciendo. Y las iglesias de corte muy progresista, y no lo digo en un sentido tan negativo, porque sé que, o sea, también las religiones tienen que ir progresando en algunos esquemas, pero están creciendo esas. O sea, ya los jóvenes como que dicen, o sea, tengo tanta información que no necesito algo más calmado. Dale calmado. Entonces yo creo que el dogma, si lo ves desde la vuelta, lo que hemos dicho también, si entiendes que la tradición, y valgas, también sé que es un tema que mucha gente... La tradición, si no la ves como huesos ni como cenizas abandonadas, sino como el fuego que vas transmitiendo, y es un fuego que necesita alumbrar de una manera diferente a cada generación. Eso es. No es el mismo fuego. Creo que sí, pero nos alumbra de diferente manera. Entonces, cuando nos va alumbrando y alumbra ciertas áreas, también revela las partes oscuras de esa época. La sombra, claro. La sombra. Entonces, esa tradición no es tanto... o sea, nos ayuda a caminar, pero también a criticar. Es cierto. Entonces, cuando llega alguien con unas ideas medio raras, o sea, en algunos esquemas, como Arrio, como Sabelio, como Nestorio, como todos ellos, lo que hace la tradición es que dice, oye, está bien, pero esto es lo que creo. Hasta aquí. Sí, es complicado el tema de la dogmática y toda la pasión que puede despertar, pero definitivamente visto así como lo has planteado, como ese piso que nos da una cierta seguridad, ¿no? Para decir, bueno, este es el misterio, esto es lo que hay que respetar, hasta aquí llegamos. Ya decir más nos va a problematizar. Y esto de la tradición, que también dices que la tradición a veces se ve pues, como vejestorios, ¿no? Huesos, cenizas, ruinas, pero no, la tradición también es fuego, y un fuego que se va pasando de generación a otra, ¿no? Entonces, Jesús, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio y agradecemos a todos que nos hayan escuchado hasta aquí, y los invitamos a la siguiente, ¿verdad? Jesús, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.